días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 22 de marzo del 2023. Eh, yo soy pues Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Derecho de la Niñez y Adolescencia. Esta unidad curricular pues está dividida en unidades académicas que se encuentran dentro del programa establecido por la universidad. Igualmente pues se encuentra determinado y señalado en el aula virtual para los fines de que ustedes pues lo estimen y lo podamos posteriormente socializar. Brevemente, antes de impartir lo que es la planificación, pues voy a hacer una breve presentación, como ya dije, de lo que soy. Bueno, soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira hace 22 años. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y próximamente voy a recibir el título de postdoctora en epistemología e investigación científica. Bueno, fui funcionaria del Poder Judicial, del cual pues me siento sumamente orgullosa y agradecida desde el 2001 hasta el 2021. Eh, Me retiré por razones netamente personales, a las fines pues de seguir otra de mis pasiones, como es la escritura. Tengo un libro eh, que fue publicado hace unos meses atrás, pero es de este año, construido o basado sobre un nuevo producto generativo, que es el derecho emocional, y pues está fundamentado en la justicia y en la equidad como una alternativa universal para la resolución de los conflictos. Los invito a que cuando puedan, pues lo puedan obtener. Se encuentran diferentes librerías electrónicas. Pueden colocar en la web Adriana Bautista Derecho Emocional y pues allí les va a arrojar diferentes resultados donde pueden adquirir ese libro. En cuanto al área académica, pues bueno, fui y soy docente universitaria, abriéndome en primer lugar en el 2005 las puertas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, después diferentes universidades del país, como la Universidad Fermín Toro, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad Católica de Táchira, y hoy en día pues prácticamente dedicada al 100% al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y posgrado. Eso brevemente, en síntesis, es lo que ha sido mi trayectoria y lo que sigue siendo parte de mi trayectoria. Bueno, de la mano, pues bueno, siempre de Dios y que me siga fortaleciendo para continuar dando clases, que es una de mis pasiones también. En cuanto a la unidad curricular, ya vamos a dividirla en 4 compromisos evaluativos, con los cuales deben ser cumplidos por ustedes en la fecha que se encuentran establecidas dentro del plan de evaluación. Son formas pues de validar el aprendizaje y pues vamos a verificar allí diferentes conocimientos, ¿no? Que es muy importante que ustedes pues se conecten a las clases, que las puedan ver en diferido para poder socializar ese mismo conocimiento. Sin embargo, bueno, en el plan de evaluación lo vamos a establecer o ya está determinado entre cuadros comparativos que deben ser entregados del 5 de junio al 11 de junio del 2023. Luego, mapas conceptuales del 26 de junio al 2 de julio del 2023. Posteriormente, un análisis reflexivo del 17 de julio al 23 de julio del 2023. Y finalmente un ensayo del 7 de agosto al 13 de agosto del 2023. Cada una pues tiene una ponderación del 25% para un total del 100%. Se evalúa con calificación máxima del 1 al 100. Posteriormente eso va a otra plantilla que hace el cálculo y pues para convertir esa calificación del 1 al 20 y se aprueba con 12. Es muy importante pues que ustedes tengan conocimiento que se aprueba con 12 y no con 10.
y que pues deben pues, tratar de hacer las actividades de manera óptima a través del aula virtual. En el mismo plan de evaluación están las indicaciones y los lineamientos detallados para el desarrollo de cada una de las actividades. Igualmente se encuentra mi número telefónico para que se puedan comunicar conmigo ante cualquier inquietud, novedad o sugerencia. Es muy importante que ustedes tengan pues trato con su docente a los fines pues de poder internalizar o verificar algún tipo de sí, aspectos que ustedes pudieran o quisieran también desarrollar, ¿no? Por eso pues está mi número allí. Sí, pues lógicamente yo puedo atender inclusive los sábados y los domingos, pero bueno, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es muy importante pues también que respetemos ese espacio. Luego de las 9 de la noche pues sí, les agradecería que no me escriban sino al otro día. Y pues que traten de escribirme vía WhatsApp o mensajería de texto, porque pues a veces me llaman y yo estoy ocupada y no puedo atender. Entonces cualquier estudiante que se quiera comunicar conmigo perfectamente lo pueden hacer vía mensajero. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto al plan de evaluación. Si tienen como también del plan de evaluación alguna sugerencia o inquietud, se pueden comunicar conmigo si quisieran, en todo caso, no sé, proyectar o sugerir algún otro punto dentro del plan de evaluación. Em, Así las cosas, vamos a hablar un poco de ya lo que es parte de la materia. La materia, pues, como indica su nombre, Derechos de la Niñez y Adolescencia, está netamente contenido el material de apoyo que vamos a utilizar, es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, cuya vigencia es la del 8 de junio del 2015. Anterior a ella hay reformas, pero tengan en cuenta que debe ser la ley vigente. ¿Y cuál es la ley vigente? La del 8 de junio del 2015. Porque pues allí se reformaron ciertos aspectos importantes del sistema de responsabilidad penal que lo vamos a tocar prácticamente en la tercera clase y pues es necesario que ustedes también tengan conocimiento y más como abogados pues que usemos leyes que se encuentran vigentes. ¿Ok? En cuanto a lo que es el derecho del niño y niña adolescente, pues debemos establecer primero su historia, la historia de los derechos del niño y niña adolescente a nivel macro o a nivel universal. Recuerden que pues, los niños en ciertas épocas eran maltratados o no se consideraban totalmente sujetos de derechos, sino objetos, y pues a medida que fueron creciendo se dieron cuenta que era necesario regular tanto el comportamiento de esos niños como todos sus derechos y deberes, todo su contexto, ¿no? Porque ese niño, niño, adolescente, pues prácticamente pues nos formamos en adultos y que si como adultos tenemos derechos, ¿por qué no crearlos desde su temprana edad, ¿no? Inclusive desde su concepción? Así las cosas, pues en primer lugar en la antigüedad, no, nadie pensaba en ofrecer una protección integral o especial a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Ni siquiera se pasaba por la mente de poder crear un sistema de protección en la antigüedad. En la Edad Media, los niños eran considerados adultos pequeños. A comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia. Frecuentemente los niños trabajaban con los adultos en condiciones insalubres o inseguras. En 1924, ya la Sociedad de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, reconociendo los derechos del niño como medios necesarios para efectivamente su desarrollo. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia, UNICEF, centrado en los niños de todo el mundo. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 habla del cuidado no solamente a los niños, sino también a sus madres. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce, entre otros, el derecho del niño a la educación, al juego, a la atención, de la salud y a un entorno que lo apoye. Con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de los derechos, incluyendo la educación y protección para todos los niños. En 1968, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos se celebra para evaluar los países y su progreso por 20 años luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1973, la Organización Internacional de Trabajo aprueba la Convención 138, que fija 18 años como edad mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud. En 1974, la Asamblea General exhorta a tomar en cuenta la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Conflictos Armados. En 1978, la Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos de los niños. En 1979, la Asamblea General de la ONU designa ese año como el Año Internacional del Niño. En 1985, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia explica el sistema de justicia penal juvenil que propicia el interés superior del niño. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1990, se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial a favor de la infancia, directrices para la prevención, así como las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil. En 1991 hay una antesala a la creación de la Red de Información de los Derechos del Niño, que fue en 1995. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, hace como una descripción. En el 2000, la Asamblea General aprueba 2 protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, impidiendo que los niños participen efectivamente en conflictos armados. En el 2002 se aprueba el programa Un Mundo Apropiado para los Niños. En el 2006, junto con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNICEF publica el manual que cuantifica el índice de los adolescentes que pueden infringir la ley, más la ley penal, ¿no? Esa parte de justicia de menores. En el 2010, el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer el informe titulado Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el 2011 está el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Y en el 2015, Somalia y Sudán ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño. Aproximadamente 196 países pues suscriben la Convención sobre los Derechos de los Niños. Estos son, esa convención pues son mecanismos regulatorios internacionales y de protección de los niños y niñas adolescentes, así como inclusive las reglas de Beijing, donde pues establece parte de lo que es la justicia penal juvenil, ¿no? Y después, pues Venezuela toma aportes o aspectos de esos mecanismos internacionales que inclusive incidieron en la creación de nuestra Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente sobre la base de la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente y del interés superior del niño, niña y adolescente. Bueno, así las cosas, dándose breve repaso de los mecanismos internacionales, pues adentrémonos ahora a lo que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que para llegar a ser la ley, bueno, recuerden que también primero existió un Código de Menores, posteriormente un estatuto, luego la Ley Tutelar del Menor, y de la Ley Tutelar del Menor, ahí sí pasamos a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En esos momentos, pues se veía al niño, niña, adolescente como objeto de derecho, no como sujeto pleno del derecho. A raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues se establece que el niño es sujeto pleno de derechos con derechos y garantías, valga la redundancia, y que efectivamente pues debe ser protegido y también regulado su comportamiento. A raíz de ese establecimiento de sujeto pleno de derecho que nuestra misma Constitución en el artículo 78
establece que los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos, pues también está nuestra hermosa ley, cuyo fundamento pues es la doctrina de protección integral de los niños y adolescentes y que también pues se encuentra basado, uno de sus pilares es el interés superior del niño y adolescente, que ya lo vamos a ver. Nuestra ley comprende dos sistemas: el sistema rector de protección integral de niño, niña, adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ambos sistemas con diferentes competencias dentro de una misma ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente. ¿Por qué soy enfática en esto? Porque muchas de las personas a veces dicen, lo voy a llevar a la LONA, me voy a dirigir a la LONA. No, la LONA es la ley, la LONA no es una sede, que dentro de la LONA existen dos sistemas y cada sistema tiene sus órganos administrativos y jurisdiccionales coadyuvantes en el mismo o en los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Sí, esos son los órganos, en todo caso, auxiliares, pero la LONA como tal es la ley. Entonces está mal dicho cuando las personas dicen vamos a la LONA. No, o sea, a menos que se refiera, vamos a revisar la ley, pero vamos a la LONA no, porque la LONA no es una sede. La LONA es la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Niñas y Adolescentes. Como dije, pues abarca dos sistemas. El sistema rector de protección nacional, el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. En el desarrollo de la clase, pues vamos a hacer son tres clases las que vamos a ver en el transcurso de este trimestre, pues bueno, trataremos de desarrollar de manera sintética pues ambos sistemas y que ustedes pues, puedan visualizar como un mapa en sus mentes, ¿no? Un mapa conceptual allí. Hoy vamos a ver lo que es prácticamente derechos y garantías y principios fundamentales establecidos en la propia ley. Y en la siguiente clase vamos a ver ya netamente lo que es el Sistema Rector Nacional de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente. Y en la tercera clase pues vamos a realizar parte de este sistema y tocar pues también de forma breve el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Por eso los invito a que ustedes pues lean y de manera autodidacta puedan internalizar los parámetros, las normas contenidas en nuestra ley y posteriormente en las clases o a través de mensajería o por el aula virtual. Si tienen alguna duda, pues me la hagan saber para poderla socializar y para poderla, pues en todo caso, aclarar. El artículo 1 de nuestra ley habla del objeto. Lógicamente que a medida que yo vaya desarrollando la clase, debo leer artículos para que ustedes tengan más conocimiento y que ustedes tengan a la mano pues, también la ley y vayan conmigo en la lectura. ¿Ok? Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarles desde el momento de su concepción. Ese es el objeto de la ley, garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno de sus derechos y garantías a través de la protección integral y de esa tripartita responsabilidad, Estado, sociedad y familia, Estado, sociedad y familia. Pues y de que esos derechos y en todo caso ese apoyo, esa salvaguarda está desde el momento de la concepción del niño, niña y adolescente. El artículo 2 habla de lo que es la definición propiamente del niño, niña y adolescente y me indica que se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad, se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años. Si existieren dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se lo presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieren dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario.
Muy importante este artículo de manera completa, porque bueno, en primer lugar define lo que es niño, niña y adolescente y establece el ámbito de aplicación o cómo se puede decir que es un niño o adolescente. Entonces, lógicamente, con menos de 12 años es niño o niña y de 12 hasta menos de 18 es adolescente. Sin embargo, si existe dudas, como me lo dice el artículo, se presumirá niño o niña y si existen dudas de acerca de si es adolescente, se presumirá adolescente. Esto con el objeto de los fines de responsabilidad penal. En el momento que un adolescente o un niño pueda infringir alguna ley penal, pues se va a establecer el ámbito de aplicación si es por el sistema de responsabilidad penal, que ya lo vamos a ver en cuanto a la imputabilidad y la imputabilidad. Por eso, pero todo tiene que ser con base que si existen dudas, pues se presumirá adolescente o se presumirá niña, lógicamente, que su apariencia física denote que es niño o niña o que es adolescente, porque muchas veces los adolescentes pueden tener cara de adultos, pero siguen siendo adolescentes. Si un adolescente que pudiera fisionómicamente aparecer adulto, pero comete un hecho delictivo y los órganos de seguridad lo aprenden se presume que sea adulto por su fisonomía, pero el adolescente manifiesta que efectivamente es adolescente, el órgano de seguridad debe aplicar el artículo 2 y pues que se presume adolescente. Ya si se demuestra en el transcurso del proceso que pues es adulto, se remitirá las instrucciones al tribunal competente. Entonces, por eso, pues prácticamente esta ley es bastante determinada y precisa en cuanto a ese ámbito. Artículo 3. Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplican igual a todos los niños, niñas, adolescentes sin discriminación alguna, fundamentada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes, de su padre, madre, representante o responsable de sus familiares. Pues efectivamente, no debe existir ningún tipo de discriminación, ni trato cruel, o sea, fundada en motivos de, efectivamente de raza, color, sexo, edad. Todos los niños, niñas, adolescentes deben ser tratados de igual manera. Obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar que todos los niños, niñas, adolescentes disfruten plena y efectiva de sus derechos y garantías. Estas son las políticas públicas pues, que efectivamente debe tener el Estado para salvaguardar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y pues tener una protección integral de ellos y sobre ellos. El principio de corresponsabilidad, artículo 4A. El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. Ay, perdón. Por eso es la tripartita responsabilidad, Estado, sociedad y familia. Artículo 5. Obligaciones de la familia e igualdad de género en crianza de niños, niñas y adolescentes. Este artículo también es sumamente importante. Voy a leerlo completo con calma y luego lo analizamos. Dice, la familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar
educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. El Estado debe asegurar políticas públicas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Bueno. Este artículo, pues lógicamente también habla de responsabilidad del Estado, de la familia, de la sociedad. Sin embargo, pues establece de manera preponderante lo que es la responsabilidad de crianza y los derechos compartidos. No solamente son derechos compartidos cuando la familia se desestructura o se divorcia, a veces del papá o de la mamá, o a veces piensan que los derechos o los deberes solamente en caso material o pecuniario le corresponden al padre o a la madre, ¿no? También se dan los casos, pero casi siempre pues la madre es la que se queda con los niños, el papá se va y pues casi siempre pues también indica que es el que debe pagar todo, ¿no? Los derechos son igualitarios, 50 y 50, pues lógicamente porque fue una creación de dos, no fue de uno solo, ¿no? En ese caso, el padre también tiene que entender, o la madre, si es la que se va, que la responsabilidad también acarrea afecto, que no solamente es darle cosas materiales o cubrir las necesidades básicas que pueda tener el niño, niña, adolescente, sino también cubrir sus necesidades emocionales, porque los niños, niñas, adolescentes pues están en proceso de desarrollo y requieren atención, requieren afecto, y eso es una responsabilidad compartida, el afecto, el amor. Es necesario o sea, brindarles ese afecto a estos niños y niñas adolescentes a los fines de evitar o que sean víctimas o que se conviertan en victimarios en cualquier tipo de proceso, más los delictivos. Por eso es enfático esta norma al decir que estos derechos compartidos, iguales y irrenunciables, es de criar, de formar, educar, custodiar, vigilar, mantener, asistir material, moral y afectivamente a los hijos, hijas hijas, hijos e hijas. No solamente es estar en una relación y sí procrear hijos a diestra y siniestra sin tener pues conciencia de la responsabilidad que denota. Somos pues seres humanos creadores de otros seres humanos que efectivamente van a estar conviviendo en nuestro planeta, en nuestra sociedad y que se aspiran que estemos en armonía, en pacificidad con todos, ¿no? Y que podamos pues ser buenas personas, ¿no? Eso es lo que se busca. Pero es muy importante ese afecto que pues debe ser compartido. No solamente brindarle toda la parte material que necesiten, sino la parte afectiva o el amor, la atención necesaria. Ajá. Artículo 6. Participación de la sociedad. La sociedad debe y tiene derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución, control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Esa es, pues, lógicamente, esa participación activa de la sociedad en todo lo que le compromete los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Prioridad absoluta. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas, asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y para las políticas de programas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Procedencia de los niños, niñas, adolescentes, precedencia, perdón,
de los niños y niñas adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos, primacía de los niños y niñas adolescentes en la protección de socorro en cualquier circunstancia. No necesita mayor explicación, prioridad absoluta, todo lo que tenga que ver con niños y niñas adolescentes, pues se le da total preferencia a esos aspectos. Eso va en relación con el artículo siguiente, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Dice así: el interés superior de los niños y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo primero. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes, la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente, la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y el derecho y garantía de los niños, niñas y adolescentes, y la condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo segundo. En aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Este es el interés superior del niño, y también lo fundamental allí es avistar que cuando existan intereses de los niños, niñas y adolescentes en conflicto, pues se atenderán siempre, o se trata de salvaguardar siempre, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso, en definitiva, es lo que abarca ese artículo. Luego está el principio de gratuidad de las actuaciones, que indica las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta ley, así como las copias certificadas que se explica de las mismas, se harán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y las funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumentos ni derecho alguno ni aceptar remuneración. Bueno, hasta allí son el artículo 9. Luego del título 2 en adelante comienzan los derechos y garantías y deberes, que inician el artículo 10, que lo voy a leer rapidito. Dice: todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. En consecuencia, goza de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, allí donde establece que son sujetos de derechos los niños, niñas y adolescentes. Luego, el artículo 11 están los derechos y garantías inherentes a la persona humana, la naturaleza de los derechos y garantías que son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interpretentes entre sí, indivisibles. Está el ejercicio progresivo de los derechos y garantías. A partir del capítulo 2 están los derechos, garantías y deberes, como el derecho a la vida, el derecho a un nombre de nacionalidad, el derecho a la identificación, que como su nombre mismo lo indica, son todos estos derechos de los niños y adolescentes, que los invito a ustedes a leer. El derecho a ser inscrito en el registro del Estado Civil, promoción de reconocimiento de hijas e hijos, derecho a ser criado en una familia, derecho a mantener relaciones personales en contacto directo con el padre y la madre, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho al buen trato, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección a la maternidad, a la lactancia paterna, derecho a atención médica, protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, derechos a ser respetados y respetados por los educadores y educadores, que es muy importante que los educadores tienen que respetar a los niños, niñas y adolescentes, así que los niños tienen derecho a recibir una educación basada en el amor, en el afecto y la comprensión mutua, la identidad nacional, el respeto recíproco, ideas, creencias y la solidaridad. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. Es muy importante que los educadores lo tengan en cuenta. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, con el artículo 56. En la próxima clase
terminaremos con los derechos y deberes, continuaremos con el sistema de protección rector nacional y pues trataremos de avanzar en ese sistema porque pues solamente son 3 encuentros académicos. Con respecto a la frase indicada en el plan de evaluación, voy a dar la frase para la actividad 1 y la frase para la actividad 2. Dice Séneca, necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida. Necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida. Necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida. Séneca. Frase 2. No debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. No debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. No debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. Esto también lo dijo Séneca del libro de 555 joyas de la sabiduría. Así las cosas, pues bueno, nos vemos en próxima oportunidad. Estén atentos al enlace que envía el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Y como lo decía Immanuel Kant, atrévete a pensar, sapere aude. Hasta pronto.